Es tan difícil creerle a, a un, a un gobierno, a un partido político que son los maestros de los autoatentados y de los bulos. No te olvides que hicieron y pusieron en escena una terrible situación como es la masacre del Hotel Las Américas, que hoy nos tiene como país en los estrados de la Corte Interamericana de Justicia. Después una chapuza como el autoatentado o el autogolpe que aparentemente se dio hace poco por parte del gobierno. Cosas que le han quitado cualquier margen razonable de credibilidad y de confiabilidad a lo que hacen. Y Morales no pues es el artífice precisamente de esta forma de conducta típica de hace casi 2 décadas. Por eso es bien complicado realmente decir fue un autoatentado o un atentado. Podría ser cualquiera de las dos. Entonces, mira, primero, sí hay que preguntarnos cosas técnicas. ¿Existe una orden de aprehensión contra el señor Evo Morales? ¿El Ministerio Público ha emitido una orden de aprehensión? La primera cosa. Ayer el viceministro de Seguridad dijo que no hay, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Por qué no hay hasta el momento una orden de aprehensión si este señor no se ha presentado a declarar? Este señor, como cualquier boliviano, si no se presenta a declarar ante una citación del Ministerio Público, debería tener una orden de aprehensión. No la tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no emiten esa orden de aprehensión? Si van tras de él, cualquier acción de captura tiene que ir con el Ministerio Público, tiene que ir con alguien del Ministerio Público, así como lo han ido a secuestrar al gobernador Camacho, pero había funcionarios del Ministerio Público, porque la policía no puede actuar de oficio, pero sí el Ministerio Público. Tercero, que han habido balazos en esas movilidades, entonces no lo han ido a prender, lo han ido a eliminar. ¿Y por qué lo quieren eliminar? Si lo quieren eliminar es que quieren apagar su voz. ¿Por qué? Porque probablemente este hombre, si empieza a hablar, también puede cargarse a propios y extraños. Entonces, este es el punto donde tienes dos facciones muy manchadas, donde lógicamente uno tiene que sospechar de forma bidireccional, tanto del uno como del otro. Entonces, realmente el país, en medio de todo esto, está sumido cada vez más en una situación de deterioro, que de la preocupación se está pasando a la desesperación, y esto puede activar en cualquier momento reacciones populares, porque tienes al frente una persona que evade cualquier margen de institucionalidad en el país, y del otro lado una inacción total. Pero vamos Sí, por cositas técnicas. sí, 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 te adelante. escucho, No, Tufi. iba a decir, Franklin, es día 15 de bloqueo, cambió parece el eje del conflicto, ahora la discusión está en la sociedad boliviana instalada si esto fue un atentado o un autoatentado, ya como que el eje vinculado a las demandas económicas y el proceso por presunto estupro, que hoy día se iba a revelar detalles, parecen haber entrado en un segundo plano y ahora la discusión es otra en medio de 15 días de bloqueos. Sí, pero eso tiene una capacidad de resistencia que yo creo que están abusando. Porque tú puedes lograr desviar el foco de atención cuando la barriga está llena, pero cuando la barriga está cada vez más vacía, cuando la situación se hace más desesperante, en fin, este tipo de situaciones no necesariamente ya van a tener el impacto que uno está buscando, si es que esto fuera una intención o una estrategia de generar cortinas de humo precisamente para desviar los problemas estructurales. Mira, de hecho, el señor Morales hoy por hoy no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. A eso ha llegado Morales, al punto que ya no puede circular libremente por el país. Segundo, quiere irse del país. Ojo, eso puede ser un objetivo, generar toda una acción o una configuración de situación tan compleja que su vida estaría en peligro y entonces hay que sacarlo del país. Ya lo dijo Quintana. Imagínate, ¿quién se anima a decir que el país está destrozado? Nada más ni nada menos que Quintana. Es el mundo al revés. Son las
los patos disparando a las escopetas. El tercer punto es quién va a querer recibir a una persona sindicada de un delito execrable, porque no es pues una cuestión política. Esto es lo peor que puede suceder. Entonces ya es cada vez más difícil. El cuarto punto es que la policía, como hablábamos la anterior semana, no tiene capacidad operativa, logística y profesional de poder desbloquear. No es posible materialmente para la policía boliviana. Entonces ahí empieza a entrar dentro de la ecuación las Fuerzas Armadas, porque no hay forma de desbloquear solamente con policías. Y al parecer las Fuerzas Armadas se rehúsan a esto porque en casi 2 décadas del gobierno actual han sido tan manoseadas, tan utilizadas, y en los momentos de crisis han sido los que han pagado el pato de la boda. Sobre eso, Franklin, ¿qué lectura hay del cambio del alto mando militar y qué posibilidades realmente de que se aplique el estado de sitio del que se habla o no en estas circunstancias? Todo nos lleva a sospechar fundadamente de que no hay unidad de mando dentro de las Fuerzas Armadas, de que no hay visión compartida dentro de las Fuerzas Armadas y de que probablemente haya un sector importante de las Fuerzas Armadas que no esté convencida ni decidida a tomar acción en resolver la crisis actual mediante la fuerza, porque después las consecuencias siempre terminan siendo para ellos. Ahí tienes octubre, ahí tienes el 2019 y otros espacios donde las Fuerzas Armadas, que además, dicho de otra forma, han venido haciendo acción política, cosa que nunca debieron hacer, pero se han convertido en soldados de la revolución, como decía Calimán, finalmente hoy por hoy son los que seguramente internamente ya no quieren prestarse a más, porque el gobierno es insostenible solamente tratando de resolver cuestiones vía diálogo. Este es un gobierno que no dialoga, porque para empezar no tiene vocación de diálogo y no tiene capacidad de diálogo. Se escuda y tiene su entorno fuerte en la policía, y ahí lo tienes a su punta de lanza, que es el ministro Castillo, que de vender bicicletas ha ido a ser ministro de gobierno. Entonces, Franklin, obviamente no está precisamente blindado en términos estratégicos. Perdón, Franklin. Y las Fuerzas Armadas, sí. No, así le iba a preguntar cortito. Esta semana, ¿puede haber una implosión o puede haber una tregua pasajera entre las dos partes que están disputando la candidatura presidencial? En el fondo yo creo que es eso, y el poder en el país. Mira, yo creo que Morales está consciente, y también Arce Catacora, de que sus probabilidades político-electorales están pulverizadas. Si algo ha surgido de esta crisis es que yo personalmente considero que son absolutamente inviables en términos político-electorales. Ni Arce ni Evo, a eso han llegado. Porque ni Arce puede vencer a Evo, ni Evo puede vencer a Arce. Como no hay un desequilibrio de poder y no hay una capacidad de cooptación del uno con el otro, entonces ambos han entrado en un plano destructivo, de tal manera de que se han vuelto inviables en términos político-electorales. Así que no creo que haya una situación de la candidatura. En este momento no creo que sea la candidatura la que está en peligro. El problema es que el gobierno está cuidando su estabilidad y su permanencia, y Evo Morales está cuidando su libertad, porque ahora ya no está en riesgo su candidatura, sino está en riesgo su jefatura y sobre todo su libertad. Ha cambiado completamente la configuración del problema. Estamos en un escenario diferente. Ya no están peleando por candidatura. Los dos son inviables. El uno está queriendo resistir como gobierno y el otro está escapando para que no lo agarren. Entonces, estamos en un escenario altamente destructivo. Y un Evo Morales menos poderoso es un Evo Morales más peligroso, porque mientras ya no tenga nada que perder, esto podría hacer que ya el hombre no tenga límites, y estamos viendo que el país está al borde del colapso, pero literalmente.